El silencio que envuelve el hospital no es un silencio cualquiera, no es calma ni descanso, sino una pausa tensa, cargada de respiraciones contenidas y miradas que evitan encontrarse. Begoña permanece sentada junto a la incubadora de Juanito, con las manos entrelazadas y la espalda rígida, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que mantiene a su hijo con vida. No llora, pero sus ojos están secos por puro agotamiento emocional, como si hubiera llorado todo lo que podía en noches anteriores y ahora solo quedara una vigilia muda, obstinada, casi desesperada. Desde el otro lado del cristal, el pequeño cuerpo de Juanito parece aún más vulnerable de lo que Begoña jamás imaginó. Cada respiración asistida es un recordatorio brutal de que el tiempo no juega a su favor. Gabriel observa la escena con una mezcla de culpa y frustración que no sabe cómo expresar. Quiere ser fuerte, quiere transmitir seguridad, pero la verdad es que tampoco sabe si la decisión que están a punto de tomar es la correcta. La medicina se ha convertido en una frontera moral, y cruzarla implica aceptar que no hay garantías, solo riesgos. Luz entra en la sala con pasos medidos, casi solemnes. Su rostro no refleja prisa, sino una gravedad que anuncia palabras difíciles. Cuando se acerca a Begoña y Gabriel, no necesita alzar la voz ni recurrir a tecnicismos para hacerse entender. Habla despacio, eligiendo cada palabra como si supiera que cada una de ellas puede quedarse grabada para siempre en la memoria de esos padres. Les explica que existe un tratamiento que podría salvar a Juanito, pero que no es una solución limpia ni segura. Es una intervención extrema, una apuesta contra el destino, con consecuencias imprevisibles incluso en el mejor de los casos. Begoña escucha sin interrumpir, con la mirada fija en un punto indefinido del suelo. Por dentro, sin embargo, el torbellino es incontrolable. Piensa en todo lo que ya ha perdido, en los miedos que creyó haber dejado atrás, en la promesa silenciosa que le hizo a su hijo el día que lo tuvo en brazos por primera vez. No puede permitirse el lujo de la duda, pero tampoco puede ignorar el terror que le provoca la idea de empeorar la situación de Juanito con una decisión equivocada. Siente que, haga lo que haga, cargará con la culpa. Gabriel rompe el silencio con una voz más baja de lo habitual. Dice que confía en Luz, que cree que deben intentarlo, porque quedarse de brazos cruzados sería insoportable. No lo dice como un hombre seguro de sí mismo, sino como alguien que se aferra a la acción para no hundirse en la impotencia. Begoña levanta la vista entonces, y por un instante sus miradas se cruzan en un entendimiento doloroso. Ambos saben que no hay un camino sin sombras. Mientras tanto, en otro espacio del hospital, Miguel camina de un lado a otro con el ceño fruncido. La situación de Juanito también lo afecta, no solo como profesional, sino como alguien que no soporta la idea de someter a un bebé a un tratamiento que considera excesivo. Lleva tiempo reflexionando sobre alternativas, repasando mentalmente protocolos menos invasivos, opciones que no prometen milagros pero que podrían evitar un daño irreversible. Cuando se entera de que Begoña y Gabriel están a punto de aceptar la propuesta de Luz, siente la necesidad urgente de intervenir. Miguel irrumpe en la conversación con una mezcla de determinación y nerviosismo. No pretende desacreditar a Luz, pero sí abrir un espacio para la duda razonable. Expone su propuesta con cuidado, consciente de que no solo habla de medicina, sino de la vida de un niño y de la angustia de unos padres al límite. Su alternativa es menos agresiva, más lenta quizá, pero también menos arriesgada. Al terminar, el ambiente se vuelve aún más denso, como si las paredes mismas absorbieran la tensión del momento. Begoña siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Dos caminos se abren ante ella, y ninguno garantiza la salvación. La responsabilidad pesa como nunca antes. Gabriel, por su parte, se muestra dividido, atrapado entre la urgencia de actuar y el miedo a equivocarse. Luz observa la escena con respeto, sabiendo que, más allá de su papel como médica, hay decisiones que no le corresponden tomar. En medio de esta tormenta interior, Begoña recuerda algo que había mantenido en silencio hasta ese momento. La posibilidad de perder a Juanito no es solo una amenaza médica, sino una herida espiritual que no puede ignorar. Por eso, cuando finalmente habla, lo hace con una serenidad que sorprende incluso a ella misma. Dice que quiere bautizar a su hijo, no como un gesto de resignación, sino como un acto de amor y protección, una forma de abrazarlo con todo lo que tiene, incluso con aquello que no puede controlar. La decisión provoca reacciones distintas. Gabriel asiente, entendiendo el significado profundo de ese gesto. Luz acepta sin cuestionar,
consciente de que en situaciones extremas la fe puede ser un ancla. La preparación de la ceremonia se convierte entonces en una carrera silenciosa contra el tiempo, marcada por la discreción y la urgencia. Begoña tiene muy claro quiénes deben acompañar a Juanito en ese momento tan íntimo. Julia y Andrés. No es una elección casual ni protocolaria, sino profundamente simbólica. Julia representa la inocencia protegida, la niña a la que Begoña prometió cuidar por encima de todo. Andrés, en cambio, encarna el apoyo silencioso, la constancia, la presencia que nunca se impone pero siempre está. Al pensar en ellos como padrinos, Begoña siente una mezcla de alivio y tristeza, como si al mismo tiempo reforzara la red que rodea a su hijo y aceptara lo frágil que es su situación. Cuando la ceremonia finalmente se lleva a cabo, el ambiente es contenido, casi suspendido en el aire. No hay grandes palabras ni gestos solemnes, solo miradas cargadas de emoción y un silencio respetuoso que lo dice todo. Begoña sostiene a Juanito con cuidado, sintiendo su calor, su respiración irregular, y una oleada de amor tan intensa que le duele físicamente. Andrés observa la escena con el corazón encogido, consciente de la responsabilidad que acaba de asumir y del vínculo invisible que se fortalece en ese instante. Tras el bautizo, la realidad vuelve a imponerse con crudeza. Luz no tarda en informarles de nuevo sobre el estado de Juanito. No hay mejoras milagrosas, ni señales claras de estabilidad. El tiempo sigue siendo un enemigo implacable. La conversación sobre el tratamiento se retoma, ahora cargada de un peso emocional aún mayor. Begoña siente que cada palabra resuena con más fuerza, como si la decisión que tomen a partir de ahora definiera no solo el destino de su hijo, sino también el suyo propio. Muy lejos del hospital, en la casa de los de la reina, María recorre las habitaciones con una expresión distinta a la de días anteriores. Ya no hay en ella la tensión constante de quien lucha por mantener una posición, sino una frialdad calculada, casi definitiva. Ha tomado una decisión, y no piensa dar marcha atrás. Cuando informa a Damián y a Marta de que se marcha de la casa, lo hace sin rodeos, con un tono firme que no deja espacio para la negociación. La reacción de Damián es una mezcla de incredulidad y orgullo herido. María no se molesta en suavizar sus palabras. Le deja claro que no piensa ceder las acciones de Julia, al menos por ahora. Es una advertencia y una declaración de intenciones al mismo tiempo. Marta observa la escena con una inquietud que no sabe cómo canalizar. Percibe que no se trata solo de una marcha física, sino de un movimiento estratégico que puede tener consecuencias profundas para toda la familia. Después, María continúa con su particular ritual de despedida. Habla con Manuela, con digna, sin grandes dramatismos, pero con una determinación que resulta inquietante. En cada conversación se percibe una María distinta, más contenida, más distante, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar. Cuando empieza a desprenderse de parte de su ropa, no lo hace por necesidad, sino como un acto simbólico, una forma de desprenderse de una piel antigua. Paula, al verla, queda fascinada por esa imagen de mujer que parece renacer a través de la renuncia. En paralelo, Andrés ignora aún la verdadera magnitud de lo que se está gestando. Cuando María le dice que se marcha a Málaga, él acepta la explicación con una mezcla de alivio y resignación. No sospecha que esa información es solo una verdad a medias, una pantalla detrás de la cual María evalúa un destino mucho más lejano y decisivo. París no es solo una ciudad, es la promesa de una vida distinta, lejos de las ataduras que han marcado su historia reciente. Mientras tanto, en casa de los Salazar, el ambiente es de preocupación contenida. Miguel, abatido por el rechazo de Marisol, se encierra en sí mismo. Nieves observa a su hijo con una angustia silenciosa, temiendo que ese desengaño lo empuje a un lugar oscuro del que le cueste salir. Pablo intenta tranquilizarlo, asegurándole que Marisol ya no está en Toledo, como si esa ausencia pudiera curar una herida que va mucho más allá de la distancia física. La jornada avanza con la sensación de que algo está a punto de romperse, de que las decisiones tomadas hoy tendrán un eco prolongado en el futuro de todos. Begoña vuelve a mirar a su hijo, consciente de que el tiempo se agota y de que la siguiente elección puede ser la más difícil de su vida. María, por su parte, cierra una puerta sin saber cuántas más se abrirán o se cerrarán definitivamente a partir de ese momento. Y así, entre despedidas, miedos y decisiones al límite, el capítulo se encamina hacia un punto de no retorno, donde cada personaje empieza a comprender que la libertad, esa palabra tan anhelada, siempre exige un precio que no todos están preparados para pagar.
El hospital vuelve a quedar sumido en una quietud inquietante tras la conversación interrumpida por Miguel. Nadie se atreve a zanjar la cuestión del tratamiento de Juanito de inmediato, como si todos necesitaran un tiempo para asimilar que, por primera vez, no hay una única voz autorizada que marque el camino. Begoña siente que su maternidad se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde cada decisión parece enfrentarse no solo a la ciencia, sino también a la culpa y al miedo más primario. Gabriel intenta mantener la compostura, pero la tensión empieza a resquebrajar la imagen de seguridad que ha tratado de proyectar desde que Juanito ingresó. Se da cuenta de que no basta con confiar ciegamente en un procedimiento médico si ese mismo procedimiento puede marcar para siempre el destino de su hijo. La intervención de Miguel le ha sembrado una duda incómoda, una grieta que no logra cerrar con argumentos racionales. Por primera vez, se siente desplazado, incapaz de controlar una situación que lo supera por completo. Luz, por su parte, se mantiene firme, aunque no indiferente. Observa a Begoña con una mezcla de empatía y responsabilidad profesional. Sabe que su propuesta es extrema, pero también que el margen de maniobra es mínimo. La ciencia, en ese punto, deja de ser una certeza y se convierte en una apuesta. No presiona, no insiste con vehemencia, pero deja claro que el tiempo juega en contra y que cada hora sin una decisión definitiva reduce las posibilidades de éxito. Begoña se aparta unos pasos, buscando un rincón donde poder respirar sin sentirse observada. Apoya la frente contra la pared fría del pasillo y cierra los ojos. En su mente se agolpan imágenes de su pasado, de todas las veces que tuvo que elegir entre el mal menor y el riesgo absoluto. Recuerda promesas hechas en silencio, miedos que creyó superados y una sensación persistente de que la vida siempre le exige más de lo que cree poder dar. Juanito no es solo su hijo, es la prueba de que, incluso después de tanto dolor, aún puede amar sin reservas. Mientras tanto, Andrés permanece cerca, sin intervenir directamente, pero atento a cada gesto de Begoña. La ceremonia del bautizo ha dejado en él una huella profunda. Ser padrino de Juanito no es una formalidad, sino un compromiso que lo conecta de nuevo con Begoña de una forma que ambos habían intentado contener. No se permite expresar lo que siente, pero su presencia constante es una forma silenciosa de apoyo, una manera de decir que no está sola, aunque no pronuncie las palabras. La tensión se traslada también al interior de Gabriel, que empieza a percibir la distancia emocional que se ha creado entre él y Begoña. No es una ruptura evidente, sino un desajuste sutil, casi imperceptible, que se manifiesta en miradas esquivas y silencios prolongados. Gabriel se pregunta si, más allá del tratamiento de Juanito, hay una herida más profunda que no ha sabido ver o que ha preferido ignorar hasta ahora. Lejos del hospital, la casa de los de la Reina se va vaciando poco a poco de la presencia de María, pero no de su influencia. Cada habitación que recorre parece un escenario de despedida calculada, donde nada queda al azar. María no se permite momentos de debilidad. Sabe que marcharse no es huir, sino replegarse estratégicamente. Su conversación con Damián ha dejado claro que no piensa renunciar a lo que considera suyo, y esa firmeza no es solo una cuestión económica, sino una forma de mantener el control incluso en la distancia. Marta observa los movimientos de María con una inquietud creciente. Intuye que la marcha no será limpia ni definitiva, que hay algo más detrás de ese aparente adiós. No logra sacudirse la sensación de que María está cerrando una etapa solo para abrir otra mucho más peligrosa. La frialdad con la que se despide de todos contrasta con la intensidad emocional que siempre la ha caracterizado, y eso resulta aún más perturbador. Cuando María habla con Digna, el tono es distinto, menos cortante, pero igual de decidido. No hay reproches explícitos ni gestos de afecto exagerados. Es una despedida sobria, cargada de significados no dichos. Digna percibe que María se marcha con más preguntas que respuestas, y que ese viaje, sea cual sea su destino final, no es solo geográfico, sino profundamente interior. En otra parte de la ciudad, la casa de los Salazar se convierte en un espacio de consuelo forzado. Miguel permanece encerrado en su propio silencio, incapaz de verbalizar la decepción que siente tras el rechazo de Marisol. Nieves intenta acercarse, pero teme presionar demasiado, consciente de que su hijo necesita tiempo para recomponerse. Pablo, con su habitual mezcla de dureza y protección, insiste en que Marisol ya no forma parte de sus vidas, como si repetirlo pudiera hacerlo realidad. Sin embargo, la ausencia de Marisol no calma a Miguel. Al contrario, lo obliga a enfrentarse a una soledad que no había previsto.
Su intervención en el hospital, proponiendo un tratamiento alternativo para Juanito, no ha sido solo un acto profesional, sino también una forma de aferrarse a algo que le dé sentido, que lo saque de la espiral de rechazo y frustración en la que se encuentra. Miguel necesita sentirse útil, necesario, incluso imprescindible, y esa necesidad empieza a marcar peligrosamente sus decisiones. De vuelta al hospital, la discusión sobre el tratamiento sigue sin resolverse. Begoña se encuentra en el centro de todas las miradas, consciente de que la última palabra será suya, pero también de que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Gabriel intenta acercarse, hablarle con calma, pero ella necesita espacio, necesita pensar sin sentir la presión de expectativas ajenas. La noche cae lentamente, envolviendo el hospital en una penumbra aún más opresiva. Las luces artificiales acentúan el cansancio en los rostros de quienes esperan noticias. Begoña vuelve a acercarse a la incubadora de Juanito y apoya suavemente la mano sobre el cristal. En ese gesto hay una promesa silenciosa, una determinación que empieza a tomar forma. No sabe aún qué camino elegirá, pero empieza a comprender que la decisión no puede basarse solo en el miedo, sino también en la confianza, incluso cuando esa confianza implica un riesgo insoportable. Mientras tanto, María hace su última maleta. Cada prenda que deja atrás es un recuerdo que decide no llevar consigo. Cuando Paula la observa, no ve a una mujer derrotada, sino a alguien que se reinventa desde la renuncia. María sonríe apenas, consciente de ese efecto, y por primera vez en mucho tiempo siente que el futuro, aunque incierto, le pertenece solo a ella. Así, entre hospitales en vela, despedidas calculadas y decisiones que aún no se pronuncian en voz alta, el destino de todos parece avanzar hacia un punto de inflexión inevitable. La libertad que cada uno persigue adopta formas distintas, pero todas tienen algo en común. Exigen valentía, sacrificio y la aceptación de que nada volverá a ser como antes. La madrugada avanza con una lentitud cruel, como si el reloj del hospital se hubiera detenido solo para prolongar la agonía de quienes esperan una respuesta que no llega. Begoña permanece despierta, sentada en una silla incómoda que ya no siente bajo su cuerpo. El cansancio físico ha dejado paso a una vigilia casi automática, en la que cada pensamiento gira en torno a Juanito y a la decisión que sigue suspendida en el aire, sin resolverse del todo. El bautizo le ha dado una paz momentánea, pero no ha disipado el miedo que vuelve a apretar el pecho con cada minuto que pasa. Gabriel observa a Begoña desde cierta distancia, consciente de que cualquier intento de acercamiento podría ser interpretado como presión. Por primera vez desde que se convirtió en padre, siente que su papel es secundario, que su opinión, por muy razonada que sea, no puede competir con el vínculo visceral que une a Begoña con su hijo. Esa sensación lo incomoda y lo hiere, pero también lo obliga a enfrentarse a una verdad que había evitado. No siempre podrá controlar el rumbo de los acontecimientos, por mucho que lo intente. Miguel, por su parte, no abandona el hospital. Se mueve por los pasillos con una inquietud creciente, repasando una y otra vez los argumentos que ha expuesto. Sabe que su propuesta ha sembrado la duda, y no está seguro de si eso es algo positivo o una carga añadida para Begoña. En el fondo, le atormenta la idea de que, si Juanito empeora, su intervención pueda ser vista como una interferencia innecesaria. Aún así, no se arrepiente de haber hablado. Callar habría sido una traición a sus principios y a su propia conciencia. Luz vuelve a reunirse con ellos cuando el amanecer empieza a teñir de gris las ventanas. Su expresión refleja agotamiento, pero también una determinación serena. Les recuerda que el tiempo es un factor decisivo, que posponer la decisión indefinidamente puede cerrar ambas opciones. No hay reproche en sus palabras, solo la constatación de una realidad implacable. Begoña asiente lentamente, consciente de que ya no puede refugiarse en la espera. En ese instante, Andrés se acerca un poco más. No dice nada, pero su presencia es un ancla silenciosa. Begoña percibe su apoyo como un gesto profundo, casi íntimo, que le da fuerzas para sostener la mirada de Luz y de Gabriel. Dentro de ella, algo empieza a ordenarse. No es una certeza absoluta, pero sí una intuición clara de que, más allá de las opiniones ajenas, debe escuchar su propia voz, esa que le ha permitido sobrevivir a tantas tormentas. Mientras tanto, en Toledo, María termina de cerrar su etapa con una calma que contrasta con el caos emocional que deja atrás. Al despedirse de Digna, percibe una sombra de preocupación en los ojos de la mujer, como si intuyera que esa marcha no traerá el alivio que María busca.
Sin embargo, María no se permite dudar. Cada gesto, cada palabra medida, forma parte de una decisión largamente gestada. Irse no es solo escapar de un matrimonio roto, sino romper con una versión de sí misma que ya no quiere habitar. Cuando finalmente habla con Andrés por última vez antes de marcharse, cuida cada detalle de la conversación. Málaga suena cercana, casi accesible, una distancia que no despierta alarmas. Andrés, agotado por la situación de Juanito y por la tensión acumulada de los últimos días, acepta la noticia sin cuestionarla. María percibe ese cansancio y lo utiliza, no con crueldad, sino con la frialdad de quien sabe que la verdad completa podría reabrir heridas que prefiere dejar atrás, al menos por ahora. En la casa de los Salazar, la atmósfera sigue cargada. Miguel apenas habla durante el desayuno, y Nieves observa con preocupación cómo su hijo se encierra en un silencio que no le es habitual. La noticia de que Marisol podría volver a aparecer en su vida, ahora ligada a la industrial, todavía no ha salido a la luz, pero la tensión parece anticipar que nada quedará realmente en el pasado. Pablo, ajeno a ese futuro inmediato, se limita a insistir en que Miguel debe centrarse en sí mismo, sin sospechar hasta qué punto las decisiones de otros acabarán afectándolos. De nuevo en el hospital, la conversación definitiva se aproxima. Begoña respira hondo antes de hablar. Sus palabras no son largas ni grandilocuentes, pero sí firmes. Expresa sus miedos, reconoce los riesgos de ambas opciones y deja claro que no quiere actuar movida solo por el pánico. La maternidad, para ella, no es una renuncia a la razón, sino una forma distinta de ejercerla. Gabriel escucha en silencio, sorprendido por la claridad con la que Begoña expone lo que siente, y empieza a comprender que su papel ahora es acompañar, no imponer. Luz acepta la decisión que se perfila, sea cual sea, con profesionalidad y respeto. Miguel, aunque tenso, reconoce la valentía de Begoña al enfrentarse a una elección que nadie debería tener que tomar. En ese intercambio de miradas y palabras contenidas, se define algo más que un tratamiento médico. Se redefine el equilibrio de poder y confianza entre todos ellos. La mañana avanza, y con ella la sensación de que el capítulo de sus vidas que están viviendo no admite marcha atrás. Cada uno carga con sus propios miedos y esperanzas, conscientes de que el resultado de esa decisión marcará un antes y un después. Begoña vuelve a mirar a Juanito, y en ese gesto hay una promesa renovada, una determinación que ya no vacila. Pase lo que pase, sabrá que actuó desde el amor y la responsabilidad, incluso cuando el camino elegido esté lleno de incertidumbre. En paralelo, María cierra la puerta de la casa por última vez. No se vuelve a mirar atrás, sabe que el viaje que está a punto de emprender no será sencillo, y que las consecuencias de su marcha aún no se han manifestado del todo. Pero también sabe que quedarse habría significado perderse a sí misma. Con esa convicción, avanza hacia un futuro que, aunque incierto, le ofrece algo que llevaba tiempo sin sentir, la posibilidad de empezar de nuevo. La decisión que empieza a tomar forma en el hospital no se pronuncia de inmediato, pero se siente en el ambiente como una presencia inevitable. Begoña permanece junto a la incubadora, observando a Juanito con una atención casi reverencial, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro por miedo a que el tiempo le arrebate incluso esos pequeños gestos. El cansancio ya no es solo físico, es una fatiga profunda, acumulada, que nace de la responsabilidad de tener que elegir cuando ninguna opción ofrece consuelo verdadero. Gabriel se acerca por fin, con pasos lentos, medidos. No invade el espacio de Begoña, pero tampoco se mantiene al margen. Su voz, cuando habla, es más suave de lo habitual, casi vulnerable. No intenta convencerla, ni imponerse, sino compartir su temor, admitir que también tiene miedo, que también se siente perdido. Ese reconocimiento rompe algo entre ellos, una barrera invisible que había levantado la tensión de los últimos días. Por un instante, vuelven a ser dos personas unidas por el mismo amor y la misma incertidumbre, no dos bandos enfrentados por una decisión médica. Miguel observa la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio, porque percibe que Begoña no está tomando la decisión desde la presión externa. Preocupación, porque sabe que, una vez elegida una opción, no habrá marcha atrás. Su propuesta sigue sobre la mesa, pero ya no como un desafío a la autoridad de Luz, sino como una alternativa que exige tiempo y paciencia, dos cosas escasas cuando la vida de un bebé pende de un hilo. Luz interviene de nuevo, esta vez con un tono más humano que clínico. No ofrece certezas, porque no las hay. Explica de nuevo los riesgos,
las posibles complicaciones, las consecuencias a corto y largo plazo. Habla también de lo que no está escrito en ningún protocolo, de la fortaleza inesperada de algunos niños, de los milagros pequeños que a veces ocurren, y de las pérdidas que dejan cicatrices imborrables. Sus palabras no buscan orientar la decisión, sino acompañarla. Andrés sigue presente, atento, silencioso. En su interior, la situación despierta emociones que creía dormidas. Ver a Begoña enfrentarse a esta prueba le recuerda por qué siempre la ha admirado, por qué su vínculo con ella va más allá de cualquier circunstancia. Sin embargo, se impone una distancia prudente. Sabe que este no es el momento de ocupar un lugar que no le corresponde, aunque su corazón se resista a aceptar ese límite. A medida que las horas avanzan, la tensión se desplaza también a otros escenarios. En la industrial, Tasio mantiene una conversación con Damián que, en apariencia, parece rutinaria, pero que encierra una decisión con consecuencias imprevisibles. La propuesta de contratar a Marisol como secretaria surge como una solución práctica, casi inocente. Damián, confiado en el criterio de su nuevo socio, acepta sin imaginar la red de relaciones ocultas que esa decisión activará. La figura de Marisol, ausente físicamente, empieza a proyectar una sombra alargada sobre varias vidas. Su vínculo con Pablo Salazar, desconocido para Damián, convierte su posible incorporación a la industrial en una bomba de relojería. Tasio no es consciente de la magnitud de lo que ha puesto en marcha, y ese desconocimiento refuerza la sensación de que, en este mundo, las decisiones más peligrosas suelen tomarse sin plena conciencia de sus efectos. En paralelo, Valentina intenta recomponerse siguiendo el consejo de Chloe. La llamada a su madre, que esperaba que fuera un gesto de reconciliación y alivio, se convierte en un detonante emocional. Las palabras que escucha al otro lado del teléfono no le ofrecen la tranquilidad que buscaba, sino que reabren heridas antiguas y la enfrentan a una vulnerabilidad que no sabe cómo gestionar. Cuando cuelga, se siente más sola que antes, atrapada entre el deseo de sanar y el miedo a remover un pasado doloroso. Carmen y Claudia perciben ese cambio de inmediato. La actitud esquiva de Valentina, su irritabilidad creciente, no pasa desapercibida. Ambas intentan acercarse, pero se encuentran con un muro invisible, una resistencia que no saben cómo atravesar. La preocupación se instala entre ellas, alimentada por la intuición de que Valentina atraviesa algo más profundo de lo que está dispuesta a admitir. En la cantina, Claudia vive su propio desencanto. La cena a la que había sido invitada por Salva, cargada de expectativas y una ilusión contenida, se desvela como algo muy distinto a lo que había imaginado. Al descubrir que no se trata de un encuentro a solas, siente una mezcla de vergüenza y decepción que intenta disimular. No es solo una cuestión romántica, es la sensación de haber interpretado mal una señal, de haberse permitido esperar algo que nunca estuvo realmente sobre la mesa. De vuelta al hospital, Begoña toma finalmente la palabra. No anuncia su decisión de forma solemne, pero su tono no deja lugar a dudas. Ha escuchado a todos, ha sopesado cada argumento, y ahora necesita actuar. Gabriel asiente, aunque en su mirada se percibe el miedo a lo desconocido. Miguel acepta el resultado con una serenidad forzada, consciente de que su papel no es juzgar, sino apoyar dentro de los límites que le corresponden. Luz se prepara para poner en marcha el protocolo acordado, con la profesionalidad de quien sabe que, a partir de ese momento, cada segundo cuenta. La sensación que invade a todos no es de alivio, sino de expectación tensa. El futuro inmediato se presenta como un terreno incierto, donde cualquier avance o retroceso será vivido con intensidad extrema. Begoña se despide de Juanito con una caricia suave, casi imperceptible, como si quisiera transmitirle toda la fuerza que le queda. En ese gesto hay amor, miedo y una esperanza frágil, pero persistente. Mientras tanto, María se prepara para abandonar Toledo. La elección entre Málaga y París sigue flotando en su mente, pero ya no como una duda paralizante, sino como una confirmación de que su vida está a punto de cambiar de rumbo. No sabe qué le deparará ese nuevo destino, pero sí sabe que quedarse habría significado continuar atrapada en un papel que ya no reconoce como propio. Así, el capítulo avanza entre decisiones tomadas y consecuencias aún invisibles, dejando claro que cada paso hacia la libertad implica renuncias, riesgos y la aceptación de que no todos los finales pueden controlarse. El silencio que cierra esta parte no es vacío, sino una pausa cargada de presagios, donde cada personaje se prepara, consciente o no,
para afrontar lo que vendrá después. El hospital entra en una fase de silencio expectante, ese tipo de calma que no tranquiliza, sino que tensa aún más los nervios. Tras la decisión tomada, todo se vuelve procedimiento, pasos medidos, miradas que evitan decir en voz alta lo que cada uno teme. Begoña se obliga a mantenerse firme, pero por dentro siente cómo la culpa y el miedo se entrelazan, preguntándose si ha elegido desde la razón o desde el instinto más primario de madre que no soporta la idea de perder a su hijo. Gabriel vive la espera con una inquietud distinta. Para él, el conflicto no es solo médico, sino emocional. Siente que, por mucho que intente mostrarse fuerte, su opinión ha quedado relegada a un segundo plano, y esa sensación lo enfrenta a una herida antigua. La de no saber cómo proteger a quienes ama cuando más lo necesitan. Aún así, decide no discutir, no reabrir el debate. Entiende que ahora lo único que puede ofrecer es presencia y apoyo, aunque eso implique callar. Miguel permanece cerca, pero sin invadir. Su propuesta alternativa sigue rondando su mente, y no puede evitar pensar en qué habría ocurrido si hubiera insistido más, si hubiera presionado con mayor contundencia. Sin embargo, se reprende a sí mismo. Sabe que no es justo cargar a Begoña con más dudas cuando ya ha asumido una responsabilidad enorme. En ese ejercicio de contención, Miguel empieza a aceptar que, a veces, ayudar también significa dar un paso atrás. Luz se mueve entre habitaciones con la profesionalidad de quien ha aprendido a convivir con la incertidumbre. Aún así, en su mirada se percibe un cansancio distinto, emocional. Juanito no es solo un caso clínico, es un bebé rodeado de adultos rotos por el miedo. Esa carga humana pesa tanto como cualquier diagnóstico, y Luz lo sabe. Por eso, cuida cada palabra, cada gesto, consciente de que cualquier mínima señal puede interpretarse como un presagio. Mientras tanto, Andrés se debate internamente entre quedarse o marcharse. Siente que su presencia es útil para Begoña, pero también teme convertirse en una figura incómoda en un momento tan delicado. Opta por permanecer, aunque en silencio, con la esperanza de que ese acompañamiento discreto sea suficiente. En su interior, la despedida de María todavía resuena, mezclándose con la angustia por Juanito y creando una sensación de vacío difícil de describir. En otro punto de Toledo, María ultima los detalles de su partida. Al desprenderse de parte de su ropa, no lo hace solo por necesidad práctica, sino como un gesto simbólico. Cada prenda que deja atrás representa una etapa que se cierra, una identidad que ya no quiere sostener. Paula, maravillada por esa generosidad inesperada, no alcanza a comprender del todo la carga emocional que se esconde tras ese acto aparentemente sencillo. Cuando María piensa en Andrés, no siente remordimiento, sino una mezcla de tristeza y determinación. Sabe que engañarlo sobre su destino final le permitirá marcharse sin explicaciones incómodas, sin promesas que no piensa cumplir. París aparece en su mente como una posibilidad lejana y liberadora, un lugar donde nadie la conozca, donde pueda reconstruirse sin el peso constante de su pasado. Esa idea le da fuerzas, aunque también la enfrenta a la soledad que la espera. En la industrial, la decisión de Damián de aceptar la propuesta de Tasio empieza a sentarse como un hecho consumado. Nadie sospecha aún el impacto que tendrá la llegada de Marisol, pero el movimiento ya está hecho, y eso refuerza una idea que atraviesa el capítulo. Las decisiones tomadas desde la ignorancia suelen ser las más peligrosas. Tasio, satisfecho por haber ganado influencia, no percibe las grietas que se abren bajo sus pies. Valentina, por su parte, intenta recomponerse tras la llamada a su madre, pero no lo consigue. La conversación ha removido emociones que creía enterradas, y ahora se siente más expuesta que nunca. El consejo de Chloe, aunque bien intencionado, ha tenido el efecto contrario al esperado. Carmen y Claudia lo notan, y aunque desean ayudarla, no saben cómo hacerlo sin forzar una confesión que Valentina no está preparada para ofrecer. Claudia, además, carga con su propio desengaño. La cena frustrada con Salva no es solo una anécdota incómoda, es un golpe a su autoestima. Se siente ingenua por haber imaginado algo diferente, y esa sensación la acompaña durante el resto del día, haciéndola cuestionarse si ha interpretado mal otras situaciones de su vida. En ese estado de vulnerabilidad, la cantina deja de ser un refugio y se convierte en un recordatorio de expectativas no cumplidas. De vuelta al hospital, la espera se alarga. Cada sonido, cada paso en el pasillo, hace que Begoña levante la cabeza con el corazón en un puño. Gabriel intenta distraerla con palabras suaves,
pero ambos saben que no hay conversación capaz de aliviar esa angustia. La maternidad, en ese instante, se vive como una prueba extrema, donde el amor se mezcla con el miedo de una forma casi insoportable. Miguel recibe noticias de casa, pero apenas les presta atención. Su mente sigue anclada en Juanito y en la posibilidad de que, pase lo que pase, nada vuelva a ser igual después de esta experiencia. Empieza a comprender que este episodio no solo marcará a la familia de Begoña, sino también a todos los que han participado, directa o indirectamente, en la toma de decisiones. El capítulo avanza hacia un punto de tensión máxima, donde las despedidas, las decisiones y los silencios pesan tanto como las palabras. María se prepara para cruzar una frontera emocional y física. Begoña y Gabriel afrontan la incertidumbre más profunda de sus vidas, y el resto de personajes, aunque parezcan al margen, empiezan a verse arrastrados por una corriente de consecuencias que aún no se han manifestado del todo. Nada se cierra en este momento. Al contrario, todo queda suspendido, como si el destino hubiera decidido tomarse su tiempo antes de dictar sentencia. Y en ese espacio de espera, cada personaje se enfrenta a su propia versión del miedo, de la esperanza y de la libertad que da nombre a esta historia. La espera se convierte en un estado permanente, casi irreal. En el hospital, el tiempo deja de medirse en horas y empieza a contarse en respiraciones contenidas, en miradas que buscan respuestas en rostros ajenos. Begoña siente que cada minuto transcurre con un peso insoportable, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pasillo frío donde la vida de Juanito se decide lejos de sus manos. Gabriel intenta mantenerse firme, pero la tensión empieza a pasarle factura. La incertidumbre le despierta una sensación de impotencia que no sabe cómo gestionar. Acostumbrado a actuar, a tomar decisiones rápidas, ahora se ve obligado a esperar, a confiar en otros y en procesos que no controla. Esa pérdida de dominio le genera una rabia silenciosa que reprime para no añadir más presión a Begoña, aunque por dentro se sienta desbordado. Miguel, consciente de ese clima cargado, evita cualquier comentario que pueda reabrir el debate. Se limita a estar presente, atento a cualquier señal. Sin embargo, en su interior no logra acallar la duda de si su propuesta alternativa habría cambiado algo. Esa pregunta se instala como un eco persistente, recordándole que, incluso con la mejor intención, las decisiones médicas siempre dejan una estela de «¿y si?». Luz regresa con noticias parciales, explicaciones técnicas que no ofrecen consuelo inmediato. Su tono es prudente, casi neutro, como si intentara no despertar falsas esperanzas ni anticipar malas noticias. Begoña asiente, escucha, pero apenas retiene los detalles. Para ella, todo se resume en una sola idea: Juanito sigue luchando. Esa certeza mínima se convierte en su único anclaje emocional. En medio de esa tensión, Andrés se permite un gesto inesperado. Se acerca a Begoña y le ofrece un apoyo silencioso, sin palabras, sin promesas. Ese gesto sencillo tiene un impacto profundo. Begoña siente que no está sola, que incluso en el peor escenario hay alguien dispuesto a sostenerla sin exigir nada a cambio. Esa sensación le da fuerzas para seguir adelante, aunque el miedo no desaparezca. Mientras tanto, la vida fuera del hospital continúa, ajena y cruel en su normalidad. María avanza hacia su partida con una serenidad que esconde un torbellino interno. Cada paso que da hacia ese nuevo comienzo la aleja de Andrés, de Julia y de todo lo que ha definido su vida hasta ahora. No hay lágrimas, no hay escenas dramáticas, solo una determinación fría que le permite no mirar atrás. En su mente, París ya no es solo una posibilidad, sino un símbolo. Representa la distancia necesaria para recomponerse, para dejar de ser la villana, la esposa, la madre cuestionada. Allí podría ser simplemente María, sin etiquetas ni reproches constantes. Sin embargo, esa libertad soñada también implica una soledad que empieza a hacerse palpable incluso antes de partir. En la industrial, la maquinaria empresarial sigue girando, inconsciente del impacto emocional que sus decisiones tendrán en breve. La incorporación de Marisol se da por hecha, aunque nadie parece preguntarse por las implicaciones personales que conlleva. Ese contraste entre lo profesional y lo íntimo subraya una verdad incómoda. Las vidas de todos están más entrelazadas de lo que creen, y cualquier movimiento puede desencadenar consecuencias inesperadas. Valentina continúa atrapada en su propio conflicto. La llamada a su madre ha dejado una herida abierta que no sabe cómo cerrar. Se muestra distante, irritable, y aunque intenta mantener la compostura, su fragilidad se filtra en pequeños gestos.
Carmen y Claudia lo perciben, pero respetan su silencio, conscientes de que forzarlas solo la empujaría a encerrarse aún más. Claudia, por su parte, sigue digiriendo el golpe emocional de la cena fallida. La decepción se transforma lentamente en desconfianza hacia sus propias expectativas. Empieza a cuestionarse si ha idealizado situaciones que nunca prometieron nada real, y ese ejercicio de autocrítica la deja exhausta, pero también un poco más lúcida. De nuevo en el hospital, la tensión alcanza un punto crítico. Begoña siente que el miedo empieza a paralizarla, y por un instante se permite pensar en el peor escenario. Esa idea la atraviesa como un relámpago, dejándola sin aliento. Gabriel lo nota y se acerca, tomando su mano con una firmeza que transmite más de lo que cualquier palabra podría decir. En ese gesto se condensa todo lo que no han sabido expresar en los últimos días. Miguel observa esa escena con una mezcla de respeto y distancia. Comprende que, más allá de tratamientos y diagnósticos, lo que realmente sostiene a Begoña es ese vínculo humano, esa red invisible de afectos que se activa en los momentos más oscuros. Esa comprensión le permite, por primera vez, soltar parte de la carga que ha asumido. El capítulo se aproxima a su tramo final con una sensación de fragilidad compartida. Nada está resuelto, pero algo ha cambiado. Las decisiones ya no se discuten. Ahora solo queda esperar y asumir las consecuencias. María está a punto de abandonar Toledo. Begoña y Gabriel se enfrentan a la prueba más dura de su vida. Y el resto de personajes, aunque parezcan secundarios en esta historia concreta, empiezan a intuir que las sacudidas que se avecinan también los alcanzarán. La libertad, en este punto, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una elección dolorosa, cargada de riesgos. Cada uno la busca a su manera, sin saber aún el precio exacto que tendrá que pagar por ella. El día avanza con una luz apagada, casi gris, como si incluso el cielo acompañara el estado de ánimo de quienes esperan noticias en el hospital. Begoña ya no distingue el paso del tiempo, solo percibe la sucesión de momentos de tensión y breves pausas en las que intenta recomponerse. Su cuerpo está agotado, pero su mente se mantiene alerta, aferrada a cualquier señal que indique que Juanito sigue resistiendo. Gabriel permanece a su lado, más presente que nunca, aunque sin palabras. La espera los ha unido de una forma distinta, más silenciosa, más honesta. Ya no hay reproches ni discusiones soterradas, solo una aceptación compartida de que están atravesando algo que los marcará para siempre. En su interior, Gabriel empieza a comprender que la paternidad no se mide en decisiones firmes, sino en la capacidad de acompañar incluso cuando el miedo lo invade todo. Miguel recibe finalmente la confirmación de que su propuesta no será aplicada por ahora. Lejos de reaccionar con frustración, asiente con una serenidad que sorprende incluso a él mismo. Ha hecho lo que estaba en su mano, y ahora entiende que insistir solo habría añadido más peso a una situación ya insoportable. Esa aceptación le permite, por primera vez en días, respirar con algo parecido a la calma, aunque la preocupación por Juanito siga presente. Luz se acerca a Begoña con una actitud cuidadosa. No hay grandes anuncios, solo información medida, explicada con la delicadeza de quien sabe que cada palabra puede interpretarse como una sentencia. Juanito sigue estable dentro de la gravedad, y esa estabilidad mínima se convierte en una esperanza frágil, pero real. Begoña escucha y asiente, consciente de que, en ese momento, cualquier pequeño avance cuenta como una victoria. Andrés observa la escena desde cierta distancia, consciente de que su papel en esta historia está cambiando. La despedida de María, sumada a la situación de Juanito, lo ha colocado en un punto de inflexión personal. Empieza a asumir que algunas presencias se diluyen mientras otras se vuelven más importantes, aunque eso implique aceptar sentimientos que había preferido mantener bajo control. Sin intervenir, se mantiene cerca, dispuesto a ayudar si se lo piden. Lejos del hospital, María da el paso definitivo. Abandona Toledo con una determinación que no admite dudas, aunque en su interior sienta una punzada de nostalgia. Ha elegido mentir sobre su destino no por maldad, sino por necesidad. Sabe que París representa una ruptura total con su pasado, una oportunidad de reinventarse lejos de los juicios y las heridas abiertas. Esa decisión, sin embargo, también implica dejar atrás vínculos que quizá no puedan reconstruirse. Antes de marcharse, María se permite un último momento de reflexión. No se arrepiente, pero es consciente de que su ausencia tendrá consecuencias. Andrés, Julia, incluso Damián, deberán reorganizar sus vidas sin ella.
Esa certeza no la detiene, pero le recuerda que la libertad, tal como ella la concibe, siempre conlleva un precio emocional elevado. En la industrial, la decisión de incorporar a Marisol sigue su curso sin levantar sospechas. Damián no imagina aún el impacto que tendrá esa elección, y Tasio, satisfecho por haber afianzado su posición, tampoco percibe las tensiones latentes que se avecinan. El engranaje empresarial avanza, ajeno a las emociones personales que pronto lo sacudirán. Valentina, cada vez más afectada por su conflicto interno, empieza a mostrar señales de agotamiento emocional. La llamada a su madre ha abierto una grieta que no logra cerrar, y aunque intenta mantener la normalidad, su entorno percibe que algo se rompe por dentro. Carmen y Claudia, preocupadas, se plantean intervenir de una forma más directa, aunque temen cruzar un límite que Valentina no está preparada para aceptar. Claudia, aún dolida por el desencanto con Salva, se replantea su manera de relacionarse con los demás. La decepción la ha obligado a mirarse a sí misma con más honestidad, y aunque ese proceso resulta incómodo, también le abre la puerta a una mayor claridad emocional. La cantina deja de ser un escenario de ilusiones y se convierte en un espacio de introspección inesperada. De nuevo en el hospital, Begoña se permite por fin sentarse junto a la cuna de Juanito sin sentir que el miedo la paraliza por completo. Acaricia el cristal con suavidad y murmura palabras que nadie más escucha. En ese gesto íntimo hay amor, cansancio y una esperanza que se resiste a desaparecer. Gabriel la observa y comprende que, pase lo que pase, ese vínculo será el pilar sobre el que se reconstruya todo lo demás. El capítulo se cierra sin respuestas definitivas, pero con una sensación clara de cambio. María se ha marchado, dejando tras de sí un vacío cargado de consecuencias. Begoña y Gabriel han dado un paso crucial como padres, enfrentándose a una decisión que los ha transformado. Y el resto de personajes, atrapados en sus propios conflictos, empiezan a intuir que las sacudidas emocionales que viven no son episodios aislados, sino el preludio de nuevas tensiones. Así, Sueños de Libertad avanza hacia un nuevo escenario donde la libertad no es un premio, sino una elección compleja, marcada por el miedo, la responsabilidad y la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, todavía sea posible encontrar un camino hacia adelante.